Hola, Javier. Así se llama una de mis hijas. Bonito nombre. Precioso. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, según el programa, ¿cierto?, es aprender a valorar en salud mental a los pacientes. Entonces, como les decía, esta presentación no tiene mucho aporte, porque el aporte lo van a entregar ustedes hoy día, a ustedes mismos. Entonces yo quiero saber qué se entiende por valoración. Y ahí necesito su aporte, su participación, los que hayan visto los videos y los que hayan podido leer un poquito. Quiero que me digan con sus propias palabras qué entienden por... ¿Todavía no lo ven? Parece que no se está compartiendo. No, profe, yo la veo a usted todavía. Ya. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ahora sí. Ya. No había sido suficiente el clic. Hola, Yulisa, que te estás integrando. Entonces les preguntaba, ¿qué entienden ustedes por valoración? Ya no valoración en salud mental, sino que ¿qué se entiende por valoración en enfermería en general? ¿Qué han aprendido ustedes en la universidad? ¿Cuál es su conocimiento previo en relación a esta palabra? Profe, es como la dependencia de cada uno de realizar actividades. Dani, te escuché bien cortado, entonces repíteme por favor. Y es como valorar la dependencia de cada ser. Por ejemplo, si puede llegar a ir a comprar, si puede pararse solo, hacer sus cosas cotidianas, básicas como ir al baño, ducharse, su aseo personal y todas esas cosas. Perfecto. Valorarlo. Claro, valorar, ¿cierto?, sus capacidades por alguna parte, ¿verdad? Ya, bien. Vamos haciendo una lluvia de ideas entonces. Capacidades. Pero tú me estás hablando de las cosas que yo voy a valorar. Pero ¿para qué me sirve la valoración? Es como organizar toda la información del paciente. No sé, ver capacidades. Es como recopilar toda la información, o sea, ya sea física, psicológica. ¿Cierto? Ya. Recopilar información. Podría ser algo así como indagar, porque uno recopila información ¿de dónde? ¿De dónde podemos recopilar información? La Susana me estaba diciendo algo. Del historial clínico. El historial, ¿cierto? Y si el historial no tiene nada, porque es primera vez que yo lo voy a ver al paciente y no había estado nunca hospitalizado. La información que de su familia. O la familia. ¿Cierto? Ya. Entonces vamos a ver el historial, vamos a hablar con la familia. Y esta familia puede que sea una familia funcional, como lo habíamos visto en la clase pasada, o una familia disfuncional. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener más aporte o menos aporte, o nulo aporte, podría ser. Y ahí uno va como complementando, ¿cierto? Pero esto tiene un propósito. ¿Por qué crees tú, María José, que es importante hacer la valoración? Que es la primera etapa del conocer al paciente, ¿cierto? ¿Para qué tenemos que valorar? Proceso de enfermería, que estoy soplando, ¿no? Nicole, o Javiera, o Bárbara, Felipe, Samuel, Ulisa, los tengo todos aquí. Están todos negritos. ¿Los puedo ver, chicos? Yo hoy día me peiné para ustedes.
¿Cuál es el propósito de valorar? Pues yo quiero conocer a una persona, pero ¿para qué? Para evaluarla, saber cómo está. Para conocer su estado. Propósito, ¿cierto? Conocer al paciente, ya. Y si yo ya sé quién es el paciente, ya lo conozco, ¿qué voy a hacer con esa información? ¿Me quedo conociéndolo nomás? ¿O qué se supone que yo debería hacer como profesional de la salud con esa información? Anotarla, registrarla. Bien, Samuel, ¿cierto? Sí. Ya. Uno de los propósitos es registrar para estampar todo lo que yo estoy recopilando. Pero después que tengo toda esa información ordenada, ¿qué debería hacer con esa información yo? Los demás, Debería de organizarla y tener un plan para el paciente de cómo va a ser como su alta o algo así. sí. Nicole, me dijiste, ¿deberíamos organizarla o deberíamos analizarla? Analizarla, organizarla, algo así. Ya, analizarla, ¿cierto? Y se me olvidó un poco. Porque vamos a hacer un plan, ¿cierto? Vamos a hacer un plan de intervención. Para formular ¿están de acuerdo con eso todos? ¿Les parece coherente? Ya, entonces, ¿qué cosas voy a intervenir yo? ¿O qué debiera intervenir? Toda la información no la puedo intervenir, ¿por cierto? ¿Ustedes qué aprendieron en las otras asignaturas? ¿Cuándo yo tengo que hacer una intervención? Cuando algo en el paciente anda mal, está fallando. Perfecto, o sea, Por ejemplo, puede ser su memoria, algo físico, algún dolor. entonces, cuando hay una necesidad o un problema. ¿Cierto? Cuando ya tengo su diagnóstico. También. Perfecto, porque puede que yo con información también de exámenes pudiera yo tener un diagnóstico claro y ese se relaciona con un tratamiento adecuado. Entonces, bien, por ahí va la cosa, ¿ya? Entonces, mira, así quedó. En el fondo, yo quiero conocer al paciente a través de la valoración porque necesito saber qué necesita el paciente para intervenir ese problema, ¿verdad? Y también como propósito es conocerlo, porque yo voy a tener una relación con ese paciente, una relación terapéutica, por supuesto. Y es también importante el papel que cumple la familia como un proveedor de información, porque nosotros en el hospital somos bastante amigos de los papeles, ¿verdad? Vamos a la ficha. ¿Quién es el paciente? La ficha. El paciente lo tenemos ahí, conversemos con él, vayamos contrastando. Hay que ir viendo cuánto sabe el paciente de sí mismo, porque a veces ni siquiera conocen cuáles son los medicamentos que toman, o si los toman, para qué los toman, no tienen ni idea cómo se relaciona con el nombre de la enfermedad. Y ahí ustedes pueden indagar que tiene una necesidad de conocimiento, primera cosa. ¿Ya? En salud mental vamos a profundizar un poquito más. Pero en toda entrevista o en todo contacto que tengamos con el paciente para conocerlo,
tenemos que tener algunos elementos clave que no podemos dejar de considerar, ¿ya? Cosas como esta, pero pueden haber más, ¿ya? Lo que yo crea o lo que a mí me gusta, por ejemplo, no puede estar por sobre lo que el paciente está exponiendo. Yo no puedo hacer juicios de valor, por ejemplo, aquí no le puedo decir, nada que ver, pues, ¿cómo se le ocurre hacer esto? ¿Me entiende? Expresiones así de juicio no se puede hacer. Y no solamente en salud mental, sino que en todas las áreas cuando vamos a conocer un paciente, ¿ya? Hay gente que no tiene una buena comunicación o una comunicación fluida, porque pasa por sus rasgos de la personalidad, por ejemplo. Gente que es más tímida o gente que tiene menos instrucción educacional y le cuesta hablar. Entonces tiene problemas de expresión verbal. Pero le podemos dar la oportunidad de expresarse con confianza, con sus propias palabras, y también debemos estar atentos a la comunicación no verbal, que es uno de los aspectos que deberían ustedes haber detectado en los videos, que es importante. Y también es importante, pese a que no sean las mismas creencias mías, su cultura también. Dado que hoy día tenemos un plus, ¿cierto?, en Chile, de pacientes que son multiculturales, ¿verdad? Aquí en Cañete, por ejemplo, hay personas que son de otros países, ¿verdad? ¿Conocen ustedes? ¿Han visto? Sí, Ya, ¿de qué países ustedes se han dado cuenta que hay personas en Cañete? colombianos, venezolanos. Ecuatoriano. Ecuatorianos. Chinito. Sí. Los chinos, por supuesto, los mol, ¿verdad? ¿Y han visto haitianos, por ejemplo? También. También. ¿Hay brasileros acá? Sí, hay un podólogo. Hay un dentista también que es brasilera. ¿Ven? Hay un montón de personas que tienen una formación cultural distinta a la de nosotros. Por lo tanto, cuando los pacientes van al consultorio, al hospital, ellos no son discriminados por su raza, ni su color, ni su cultura, ni su país. Se atiende a todo el mundo. Por eso tenemos que estar atentos a eso también y conocer un poquito. Y si no les conocemos cuáles son sus costumbres y todas esas cosas, al momento de integrarlo al equipo o ingresarlo para un tratamiento en salud mental, uno se pone a indagar, se pone a preguntar cuáles son las comidas que le gustan, algunas palabras que yo no entiendo, le puedo preguntar el significado y así. ¿Qué otras cosas creen ustedes que deberían considerarse aquí cuando uno entabla una conversación con el paciente, una entrevista con el paciente o con su familia? ¿Qué faltará aquí? El respeto. Ya, muy bien, excelente. Partiendo de eso, ¿verdad? Respeto. ¿Qué otra cosa puede ser? Empatía. La empatía. A veces uno piensa que la empatía va también de la mano, ¿eh?, con el respeto. Pero sí, cosas como esa, por ahí va la cosa. ¿Ya? ¿A qué le vamos a prestar atención en una primera entrevista cuando estamos teniendo este primer encuentro con el paciente? Aquí hay algunos ejemplos de eso. Su estado de ánimo, por ejemplo. ¿Cómo viene, cierto? ¿Qué me pasa a mí con el paciente? ¿Cómo lo siento yo? ¿Ya? Su forma de expresarse. Su forma de expresarse. La forma de expresarse también me puede hacer detectar a mí en qué estado de ánimo viene. Su nivel cultural, su nivel intelectual,
y muchas funciones cognitivas ¿Y la actividad motora igual? también. Claro, porque la actividad motora me hace entender a mí que existe a lo mejor una necesidad que hay que satisfacer, y quizás por otros miembros del equipo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los niveles de atención? Entonces yo lo puedo derivar al kinesiólogo, por ejemplo, ¿sí? O el terapeuta ocupacional puede intervenir ahí con algunas actividades para ejercitarlo. También otra cosa súper importante es cómo se ve, cuáles son sus características, cómo lo podría yo describir, pero describir no desde el morbo, porque a veces uno dice, no, esta persona tiene aspecto como sí, ¿ya? O algo como describirlo en forma desagradable. No, yo creo que uno tiene que describir lo que uno ve objetivamente. Eso es lo que sirve, ¿ya? Como la apariencia general. Claro, la apariencia general. Y ahí vamos a ir desarrollando un poco eso en el examen mental. Y una de las cosas que por lo menos yo he aprendido cuando trabajé en psiquiatría es durante las charlas que uno tiene con el paciente, hay cosas que ellos evaden. Incluso te dicen, no, yo de eso no quiero hablar. Ahí inmediatamente uno nota eso porque hay una necesidad que satisfacer, hay un tema a tratar, hay una situación que abordar desde lo psicológico, desde lo social, ¿ya? Hay algo ahí que no está desarrollado, o hay una herida, quizá un daño, un problema que no fue abordado y que se tapó nomás, pero que está. Entonces eso también es algo que nosotros podemos entregarle a mi compañero de la dupla psicosocial, por ejemplo, para ver cómo se puede abordar eso. ¿Mm? A estas cosas sí, como a grandes rasgos uno le presta atención, pero vamos a ir ahondando en detalles en la presentación que tenemos después, ¿ya? Entonces, una de las cosas bien importantes mientras yo tengo una entrevista con el paciente es esto que significa actitud terapéutica, que me permite a mí controlar las propias reacciones, y yo también le pondría las propias emociones. ¿Cuándo creen ustedes que le podría pasar a ustedes como entrevistadores que pudiesen tener un descontrol de las reacciones, de las emociones? ¿Con qué situación con el paciente frente a ustedes? Puede ser que, puede ser a veces que, por ejemplo, ya le preguntamos, no sé, pues qué le pasa, así, y él empezar a conversar más allá, y como que los puede llegar es como, no sé cómo se puede decir, es como que se forma una parte como chocante con uno, y uno puede, no sé, ponerse ahí igual como medio penoso o triste. Eso. Ya, puede ser chocantes o tristes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué harían ustedes si el paciente que están entrevistando a ustedes les dice que ustedes son buen mozo o lindas, o atractivas, o los piropean? ¿Qué les pasaría a ustedes con eso? Es un paciente de salud mental. Puede darse, ¿o no? No sé, me reirían. Gracias. Igual usted, no sé, o algo así. Ya. Pero siempre con el control, ¿verdad? Y manteniendo... Claro, siempre quiere decir algo con respeto. Con respeto, muy bien. Pero los pacientes a veces son inadecuados en el contexto, y eso hay que entenderlo así. No son personas que piensan de una manera común. Entonces, es importante entender que van a venir cosas entre medio que son sorprendentes, que son chocantes, que son inesperadas, y que me van a generar
cosas desagradables que yo tengo que aprender a controlar y a manejar. La disposición física del mobiliario de los box de psiquiatría es bien particular por eso mismo, porque una de las cosas que se promueve con esa disposición es la seguridad del funcionario. Me explico, por ejemplo, la silla está más cerca de la puerta, la silla del funcionario, del profesional, y la silla del paciente está más adentro. Porque si pasa algo, yo abro la puerta y puedo pararme y salir. También es bueno, cuando tenemos un paciente que no conocemos en profundidad, siempre estar con alguien más en la sala o en el box. Que puede ser un familiar o puede ser otro compañero de trabajo, cualquiera. El hecho de entrevistar en conjunto también, cuando uno ya se ha dado cuenta o ha detectado estas actitudes inapropiadas, fuera de contexto, que cuesta manejar, siempre tiene que haber un compañero que nos acompañe para poder hacer esta entrevista y que nos ayude a protegernos frente a una actitud fuera de lugar. Así que eso se puede dar, aquí no es obligación hacerlo solos, ni a puerta cerrada, tampoco, no es necesario, ¿ya? A menos que el paciente sí se pueda adecuar al contexto, no tenga nada de las funciones psíquicas alteradas, entonces ahí los pacientes están con un psicólogo, pues en una psicoterapia, y para eso es necesario la confidencialidad, por lo tanto, en ese momento sí se puede cerrar la puerta, ¿ya? Pero no necesariamente tiene que ser siempre así. Porque hoy día en atención primaria nosotros atendemos a todos con la puerta cerrada, ¿se han fijado? Profe, Ya, por ahí va esa cosa. ¿Qué otra cosa piensan ustedes que les podría pasar que fuese desagradable? Algo que no pudieran controlar ustedes. Un paciente agresivo. Un paciente agresivo. El paciente agresivo también se ha detectado previamente, entonces nosotros sabemos que tenemos que tener un resguardo con ese paciente. Y un paciente agresivo, como no respeta los límites y no sigue las órdenes, a veces es difícil sentarlo para una entrevista formal. Uno va haciendo una entrevista en el desarrollo de algunas actividades, todo el tiempo uno está tratando de entrevistarlo y de conocerlo durante las actividades de la vida diaria, incluso hasta mientras come, mientras se traslada, mientras lava la loza o está en una actividad X con algún otro compañero. Uno puede ir sacando información de ese paciente en la medida en que lo va conociendo. ¿Ya? Hay otros pacientes que no son agresivos, pero son inquietos. Me estoy refiriendo a pacientes que tienen mucha actividad motora porque tienen una patología de base, como por ejemplo un paciente maníaco, ¿ya? O un niño que es hiperactivo. Y esos pacientitos no quieren sentarse, quieren tomarlo todo. Quieren abrir las ventanas, quieren salir, hay que ir a buscarlos de nuevo, volver a sentarlos. Siempre tenemos que estar con alguien para que nos ayude a mantenerlo ahí en su sitio. ¿Ya? Ya. Un segundo, chicos. 2 segundos.
Perdón, estoy solita con mis niños. Bueno, esas son como a grandes rasgos las situaciones, ejemplos que nos podrían hacer perder un poco las emociones habituales que tenemos o sacarnos un poco del control de las mismas. Ya. ¿Qué cosas creen ustedes que necesitamos nosotros como profesionales de la salud para tener una buena relación terapéutica con este tipo de pacientes? Por ejemplo, me habían dicho la empatía y el respeto. ¿Qué creen ustedes que necesitan para tener La paciencia. Paciencia. Bien. Y esa se Ética. cultiva. ¿Dylan? Ética igual. La ética, muy bien. ¿Qué más? No discriminarlos por su condición. No discriminar significa como la aceptación al otro, ¿verdad? A todos nos puede pasar. Uno cree que no le va a pasar nunca. Ojalá nunca les pasara a ustedes. Una buena comunicación. Perfecto. Tener una buena disposición a hacer las cosas. También. Entonces, buena disposición. Eso viene desde que me gusta mi trabajo también, ¿cierto? Porque esta área es un área de elección también. Yo debo probarme a mí mismo. Si a mí me gusta y tengo la posibilidad de trabajar ahí y no se me hace terrible y no estoy sufriendo, entonces bienvenido sea uno al equipo. Pero si realmente yo me doy cuenta que estoy sufriendo, que me genera ese descontrol de las emociones, no lo estoy pasando bien, también es propio decir que necesito cambiarme de lugar. Entonces, no es obligación, no tenemos que ser superhéroes aquí, ¿ya? Algunos tienen la pasta, como dicen, y otros les cuesta un poco más. Esto de tener buena disposición pasa un poquito por ahí. Alguien más me dijo otra cosa, aparte de la no discriminación, la buena disposición. La comunicación, la buena Sí, comunicación. la comunicación. Efectivo, León. Porque yo me puedo comunicar con el otro. Pero ¿qué es para ustedes tener una comunicación efectiva? O una comunicación que sirva. ¿Qué característica tiene la comunicación? La conexión. Ya, o sea, que yo me pueda comunicar con el otro así como mirando, ¿no? Que esté atento al otro, ¿cierto? ¿Y qué debería, cuál es el producto de una comunicación efectiva? Como ponerse en el lugar del otro, del paciente. Ya, esa es la empatía. Pero ¿qué consigo yo comunicando algo efectivamente al otro? Lograr darle la confianza. Ya, confianza. Generar confianza. Y si yo le doy la información de manera efectiva al otro, el otro tiene que extender esa información, porque lo necesita. Por lo tanto, la comunicación no puede ser unilateral. Yo le estoy tratando de comunicar algo a él, desde lo que él me está comunicando a mí. Yo le comunico lo que él necesita, según mi percepción, pero también yo tengo que estar seguro de que él entendió. ¿Cómo podría yo saber que él entendió? ¿Con qué estrategia? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Con un lenguaje claro que él entienda que... Una de las cosas, ¿cierto? Lenguaje claro, entendible. Uno a veces se baja de nivel y a veces se sube de nivel. En términos de lenguaje. ¿Ya? Pero el otro tiene que entender
y para yo estar seguro de que él entendió, le tengo que pedir que me devuelva la información. ¿Ya? Eso es lo que yo estoy Ahí haciendo se ve con como la ustedes, por ejemplo. concentración del paciente, ¿o no? ¿Cómo? Ahí se ve como la concentración del paciente. Claro, yo también a través de esa comunicación estoy evaluando todo el tiempo. Y una de las cosas que yo evalúo en las funciones mentales es la concentración. Ya, pero dejémoslo por ahí. Se están armando esa idea, ¿cierto? Y si ustedes pueden hacer eso, pueden tener esas cosas para comunicarse con este paciente de salud mental, podría funcionar, podrían tener esta relación terapéutica con él. Ya, entonces, volviendo un poquito a los elementos o a las vías de recolección de datos para tener un registro y desde ese registro yo analizarlo y desde ese análisis yo poder entablar un plan de intervención, ¿verdad? Yo tengo que tener datos objetivos y subjetivos. Los datos objetivos son las cosas que yo puedo comparar o contrastar o comprobar. ¿Qué datos objetivos podríamos nosotros tener que no sean cuestionables ni uno los ponga en duda? ¿Cuáles son esos datos objetivos del paciente? ¿Les suena esto de la identidad del paciente? Sí. Ya. Porque si el paciente les dice a ustedes que se llama Rogelio enamorado, eso no es real. Ustedes tienen que preguntarle cómo se llama y que el nombre sea el nombre real. Si les dice que tiene 25 años y tiene 45, eso tampoco es real. Tienen que objetivar esos datos, ¿ya? Todo lo que sea relacionado con la identidad del paciente. ¿Quién es el paciente? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? Etcétera. Hay algunos datos, por supuesto, que están en la ficha clínica. Entonces, esos datos son importantes. Y ahí de los datos de la ficha clínica, ¿qué datos voy a sacar yo? Objetivos. ¿Los valores pueden ser eso o no? De la ficha clínica. Su edad, su nombre, Ya, eso es la identidad. Pero ¿qué otra cosa yo conozco del paciente a través de la ficha clínica? sus enfermedades. ¿Tipo de enfermedad? ¿Cómo se llaman esos antecedentes? Patologías. Ya, pero ¿entienden el concepto de antecedentes mórbidos Sí, profe. y quirúrgicos? Porque cuando yo hablo de antecedentes mórbidos y quirúrgicos, yo sé qué enfermedades tiene, qué enfermedades ha tenido, de qué se ha operado y más o menos si tiene esas enfermedades, qué medicamentos toma. Yo con eso me hago una idea grande. ¿Ya? En términos de las alergias, también es un antecedente que está dentro de lo mórbido, porque es una enfermedad. La alergia a tal cosa es una enfermedad crónica. Yo debiera preguntarle a la familia, ¿cierto?, a que es alérgico si es que no encuentro nada ahí. Y puede ser alérgico a algún medicamento, pero también puedo encontrar alergias a los alimentos. ¿Y por qué será importante conocer para ustedes los alimentos a los cuales el paciente tiene alergias? ¿Dónde va a desarrollar la terapia el paciente? ¿Se acuerdan de los dispositivos de atención secundaria? Sí, algo de 30 días. Ya, ese era la UCIP, la unidad de hospitalización psiquiátrica. Pero En el secundario estaba el hospital de día y el COSAM. perfecto, perfecto. Entonces el paciente va a comer ahí, ¿te fijas? Y ustedes le van a dar la comida.
Así que tienen que saber qué alergias tiene este paciente, alergias alimentarias. ¿Qué comidas le gustan y qué comidas no le gustan? En el hospital hay dietas que son especiales. Hay algunos menús que son diferentes. ¿Conocen algunos tipos de alimentación? Los tipos de régimen, que se le dice. La dieta blanda, la dieta sólida, líquida. ¿Sí? El régimen común, ¿cierto? Los pacientes que no pueden comer algunos alimentos tienen una dieta, por ejemplo, los del cardiovascular o los diabéticos tienen un régimen diabético, hiposódico, ¿verdad? Perfecto. Pero, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ustedes trabajan en el hospital de día y viene un paciente y les dice, no, es que yo soy vegano, yo no como carne. ¿Podemos respetar eso en el hospital de día? ¿Qué se les ocurre hacer con ese paciente? Decirle a la nutricionista. Podría ser, ¿verdad? Y si la nutricionista no pudiera acceder a ese cambio, porque no es una indicación médica, sino que es una elección del paciente. ¿Puedo hacer? Avisarle al médico. Mira, a veces la familia que ya lo ha ayudado a comer así, podría traerle la colación al paciente, una de las cosas. Y lo otro es que se puede apartar de la comida diaria, lo que él sí puede comer y lo que no puede comer se lo damos a otro paciente. Antes de tocarlo, por supuesto, antes de manipular ese alimento. ¿Ya? Pero por ningún motivo podemos obligar al otro a comer algo que no puede comer o que no quiere comer. ¿Verdad? Distinto es... Profe, ¿Sí? pero la nutricionista no le hace como una minuta Es al que paciente. en el sector público es un poco difícil a veces. Yo se lo digo por experiencia, nos ha costado un poquito, pero se intenta así. Se intenta. Así como se hace con los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que están sobrepeso, con obesidad, etcétera, se intenta. Hay pacientes que son alérgicos al gluten y no pueden comer un montón de carbohidratos también, porque es una indicación médica. O sea, aquí hay un riesgo en el paciente que podría llevarlo a una descompensación grande y podría llevarlo a la muerte por un asunto de una alergia, ¿te fijas? Pero se pueden hacer algunas modificaciones con el apoyo de la familia, si es que existen los recursos. Pues si no existen los recursos, bueno, tendré que insistir nomás, llegar a más vías, tocar más puertas del conducto regular hasta lograr alimentar bien a este paciente. Pero yo tengo que respetar su decisión. ¿Ya? No puedo obligarlo a comer carne si él no come carne. Pero una salvedad, chiquillos. Por ejemplo, tenemos un par de lolitas, por ejemplo, en el hospital de día con anorexia. Y se le envió su dieta blanda, por ejemplo. Ellas no van a querer comer nunca porque tienen anorexia. Entonces, ¿podríamos nosotros dejarlas que decidan todos los días a no comer? No. Esto es distinto, ¿ven? Aquí uno de los objetivos es que pueda comer de a poco. ¿Sí? No vamos a poder obligarlo a comerse todo porque quizás va a tener náuseas, pero tenemos que dejar que coma en porciones pequeñas, a ratos, quizás guardarlo, volver a calentar, darle otro poquito y así. Pero siempre en observación, sí. Claro, sí. Sí, pero por ningún motivo podemos estar una semana sin que coma. Ahí es distinto, porque es un objetivo terapéutico el que coma el paciente. ¿Ya? Entonces, cosas subjetivas. ¿Qué datos subjetivos podríamos tener? ¿Yo puedo estar segura de las emociones del paciente? No.
No No. no lo puedo cuestionar, ¿verdad? Las emociones o el ánimo. Podría ser un dato. O sea, hay datos que yo puedo objetivar porque lo puedo contrastar o comprobar, y hay otros datos subjetivos que no lo sé. Tú le preguntas a un paciente, ¿y cómo estuvo tu fin de semana? No, excelente, súper bueno. ¿Cómo te portaste? Súper bien. ¿Qué significa súper bien para ese paciente? ¿Ya? Tendré que a lo mejor contactarme con la familia y ver cómo se portó. A lo mejor consumió menos droga, consumió menos alcohol, hizo cosas inadecuadas pero con menos frecuencia, y eso es súper bien para él, porque lo hizo menos. Entonces son cosas subjetivas, ¿te fijas? Las emociones, el ánimo. ¿O puede distorsionar las emociones o no? Sí, pues, también, pues. La conducta también es algo que no podemos objetivar, porque, como les digo, el que yo diga que soy así o asá, sin conocerlo, sin verlo, va a costar un poco. Pero ustedes después lo van a conocer tan bien que uno sabe cuando el paciente está mintiendo. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito cómo va diferenciando uno la recogida de datos? Pero se incluye todo, ¿se fijan? Esto de la ficha clínica me permite ver el cuerpo del paciente, completo, todos los sistemas. Y lo demás tiene que ver con cómo yo lo veo, cómo se mueve, cómo siente, ¿ya? Esos datos. Ya. ¿Quién vio el video de la Virginia Henderson? Yo alcancé a mirarlo hasta la mitad. Ya. Véanlo porque es buenísimo. Las 14 necesidades de la Virginia Henderson. Son necesidades que abordan todos los aspectos de la vida del ser humano. Entonces, aquí ustedes van a hacer un ejercicio personal. ¿Qué significa para ustedes tener una evaluación física? ¿Qué van a ver en lo físico? En ustedes mismos, por ejemplo. Ejemplos. Coloración de la piel. Ya. La apariencia. Pero la apariencia. Si tiene llagas. Lesiones puede ser. Lesiones. Ya. Ya, pongamos la apariencia. Después lo explicamos mejor. ¿Será importante aquí cuánto pesa, cuánto mide? Sí. ¿Por qué es importante eso? Para su IMC. Claro, porque el doctor me va a dar un medicamento para que yo le administre al paciente, que uno de los efectos adversos más importantes es el aumento del peso. ¿Qué pasa con el aumento del peso? ¿Qué viene después con el aumento del peso? ¿Qué enfermedades? Obesidad. Dislipidemia. Obesidad, dislipidemia. Diabetes. Diabetes. Sí. Hipertensión. Hipertensión. Y así para arriba vamos arriesgándonos cada vez más. Entonces yo tengo que también saber cuánto pesa y cuánto mide desde que yo lo conozco, porque tengo que tener un piso, una base para comparar al paciente. Lleva 3 meses hospitalizado. ¿Habrá subido de peso o bajó de peso? Para poder dirigir un poco los objetivos del tratamiento. Tengo que ir satisfaciendo sus necesidades por el camino. ¿Ya? Pero por ahí va un poco la valoración física. Y todo lo demás, pues si tiene, súper bueno esto de que si tiene lesiones, si tiene lunares, si tiene heridas, si tiene una cicatriz,
si tiene un quiste en alguna parte que yo lo pueda mirar, si usa lentes, porque tiene un problema en la visión, si le faltan los dientes para comer, va a ser importante también esa intervención, esa derivación, ¿cierto?, al odontólogo. Si tiene el pelo quebradizo, las uñas también, si se baña o no, esas cosas también son importantes, que está limpio, porque a lo mejor se baña, pero tiene poca ropa y la ropa no está lavada, entonces tiene mal olor, pero se bañó con agua. ¿Ya? Ahí vamos a ir metiendo un poco el tema del asistente social, con estas pensiones de discapacidad, y vamos comprando desde útiles de aseo hasta ropita. ¿Ya? Y se van transformando nuestros pacientitos, hasta que terminamos egresándolo el antes y el después. Ya, lo fisiológico ahora. Ahí ustedes se pueden explayar como profesionales de la enfermería. ¿Qué En lo aspectos fisiológico. fisiológicos? La alimentación, El movimiento y postura. Ya, pero es que la me están, respiración, un momento, me están nombrando parámetros fisiológicos. Pero yo quiero ver cómo funciona el cuerpo. ¿Cómo evalúan ustedes al paciente fisiológicamente en casi todas partes? En la atención primaria, en hospitalizado, en pediatría, en la urgencia. ¿Cómo lo miden cuando recién lo ven? Con un Algo- examen sí, físico. o Ya, pero eso examen- está en lo físico, fisiológico. ¿Cómo Ah, sé sí. yo cómo está funcionando ese cuerpo? Puede ser un examen de sangre y se puede ver eso. Puede ser O controlar exámenes de Tomando sangre. los signos O vitales. examen de Eso, orina igual. eso era, eso. Control de signos vitales. Porque aquí, a través de eso, yo sé todo. Yo veo pacientes así que vienen entrando, delgadito, calladito, ordenado, le tomo los signos vitales y tiene 180, 120. Y uno le dice, ¿cómo está? Bien. ¿Le duele la cabeza? No. ¿Está mareado? No. Y está hipertenso, a morir. ¿Te fijas? ¿Qué come este caballero? Harta grasa. Entonces, tiene dislipidemia. ¿Te encanta la dislipidemia, Dila? Me lo he nombrado varias veces. Pero es súper importante, fíjate, la dislipidemia. Este es como el enemigo oculto, digo yo. El enemigo oculto, porque por fuera un paciente se ve delgadito, pero ¿dónde está la grasa de ese paciente? Todo lo que se come, el queso amarillo, la carnecita con grasa, el chanchito en el pan, los embutidos. ¿Por dónde va quedando esa grasa? El órgano, el corazón, la sangre. En las arterias. ¿No? En las arterias, imagínate, en el hígado. Súper El importante. hígado. Hígado graso, cirrosis hepática y también la dislipidemia es un riesgo gigantesco de hacer infarto, trombosis, embolías y por supuesto la muerte del paciente. Así que aquí los signos vitales importantísimos. Ya otro ejemplo, veo entrando al paciente y está súper decaído, somnoliento, y tú le preguntas, ¿está bien? Sí. ¿Tiene sueño? No, yo soy así. Le tomas la presión y está con 60 con 40. ¿Cómo está eso? Hipotenso. Hipotenso, ¿cierto? Más encima le tomo el pulso y está medio bradicárdico, así como rayando los 60 nomás. ¿Qué le pasará si está tomando mal los medicamentos? A lo mejor está tomando mucho antihipertensivo y no lo necesita ya. Hace un año que no hago control con un médico. ¿Te fijas? Otro signo vital es la saturación de oxígeno. Paciente pálido, decaído, mareado, y está saturando 89 y se cansa. Camina y se cansa. Está saturando horrible. Tendrá un problema respiratorio y no está detectado. Puede ser asmático, puede tener una insuficiencia cardíaca, pero nadie la supo porque no lo ve nadie.
está en su casa guardado. ¿Se entiende esto? Sí, Sí, profe. profe, Dígame. igual pueden hacerle un electrocardiograma, ¿no es cierto? Claro, por Para ver el latido del supuesto. corazón. ¿Y a quién le vamos a hacer electro? Buena Eh, pregunta. puede ser a las personas que son hipertensas, por ejemplo, o han sufrido infarto. Ya, pero si no tiene antecedente, ¿a quién le tomarías tú? De entradita, como para saber cómo está. ¿A qué edad? ¿Persona que consume drogas? También, súper bien. Alguien que consume drogas, que lo estimula y lo puede llevar a la hipertensión y también, por ¿A un supuesto, infarto? a un infarto, ¿cierto? Ya. Lo más grave de la hipertensión, ¿qué puede ser? ¿Cuál es el daño mayor aparte del infarto? ¿A qué órgano afecta la hipertensión? Al cerebro, por un accidente cerebrovascular, pues. Sí, pero algo que te puede quedar el paciente con riesgo de muerte. Una insuficiencia renal, chiquilla. Una insuficiencia renal. Por eso lo primero que se hace cuando el paciente está muy hipertenso es suspender la sal. Porque la sal hace que tú aumentes la volemia. Y esto es más gasto que le mandamos al riñón. Y el riñón produce como un estallido de sus células funcionales. Y Profe, aquí, sí, y el azúcar igual puede hacer una insuficiencia renal, ¿cierto? ¿O no, no? pero tú de la diabetes pasas a una nefropatía. Es un Ah. paciente que ya tiene antecedentes de una diabetes y no puede controlar el consumo de azúcares y le sube mucho la glicemia, Pero si puede hacer una un persona problema. hipertensa y es diabética, igual como que las dos cosas se complementan, ¿o no? Así es peor, Ah. hay más riesgo cada vez, ¿ya? Pero más o menos eso es lo que nos tenemos que ver con la evaluación fisiológica. Ahora vamos a ver después los parámetros fisiológicos. Ya. Ya. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo puede tener una persona de salud mental? Porque ustedes van a tener que anotar ahí cuáles serían los factores de riesgo que yo tengo que observar y cuidar a este paciente durante su estadía. Por ahí va la pregunta. A una persona con, ahí podría observar una persona con depresión, puede atentar contra su vida. Ya. Entonces, riesgo de suicidio. No lo puedo dejar solo, no le puedo entregar medicamentos, ¿verdad? No se puede encerrar en el baño, no puede usar cuchillos ni esa cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otros riesgos podrían darse en el hospital de día? Estoy todo el día con los pacientes. Un paciente esquizofrénico igual, pues bueno, Puede ser, pero ¿qué riesgos? sí, Las que agujas. se ponga agresivo. Agresividad. Porque puede agredir a otros o agredirse a sí mismo. ¿Ustedes saben que los hospitales de día no tienen llaves para afuera? Las puertas tienen que estar cerradas, pero no están con llave. No, no sabía. Sí, porque es un hospital voluntario, una internación voluntaria y el paciente podría hacer una salida inesperada. O sea, hay que tener observando a estos pacientes, por supuesto. Tampoco es muy bueno dejarlo así, ¿eh? A veces se deja abierta la puerta, pero no la reja. Y si quiere salir el paciente hay que abrirle. Hay que avisar a la familia, por supuesto. Entonces, hay riesgo de fuga. ¿Ya? ¿Pueden pensar en otro riesgo? ¿Qué otra cosa podría ocurrir?
No se me ocurre nada. Ya. En términos de la evaluación sociocultural, ¿qué aspectos será importante de observar o medir? ¿Las creencias? Ya, bien. Las creencias. Catherine, Jocelyn. ¿Qué otra cosa puede ser? Lorena, Paulina. Puede ser cómo interactúa el paciente con otros pacientes. Por ejemplo, si está en el hospital de día. Relaciones, ¿cierto? Interpersonales. Perfecto. Cómo se relaciona con los pacientes, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con el equipo y con él. ¿Mm? Así que es perfecto, perfecto. Ya. Del estado emocional, ¿qué vamos a observar? Su ánimo, si está triste, alegre. Perfecto. Lo que sea, ¿cierto? Ya. El pensamiento. Eso está acá abajo. Ah. Ya. Cognición. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué órgano estamos mirando con la cognición? Capacidades cognitivas. ¿Dónde están esas capacidades? La audición, por ejemplo. Mira, la evaluación cognitiva tiene que ver con la inteligencia. ¿Ya? Entonces, el pensamiento es una de esas cosas. El aprendizaje. Ya. Pero el La aprendizaje, o sea, ¿cómo logra aprender, dices tú? Sí. Entonces eso se llama inteligencia. O su coeficiente intelectual. La memoria. La profe, igual, memoria. ¿o no? Perfecto. La memoria. ¿Qué más necesitamos para estudiar? Memoria, inteligencia. Algo que tienen los niñitos. Concentración. La concentración. ¿Y qué otra cosa tienen mal a los niñitos que son inquietos? La hiperactividad. Pero tienen afectada la atención. Porque uno le dice a los niños, póngame atención pues, a cada rato. No se concentra porque no está atento. No lo puede hacer porque tiene un problema. Y ese problema hay que abordarlo. ¿Ya? Entre otras cosas, que las vamos a profundizar un poquito más en la presentación siguiente. Nos queda súper poquito de esto. Pero vamos, excelente. ¿Qué significa para ustedes autoconcepto, chiquillos? Bárbara, Paulina, Jocelyn, no la he escuchado. ¿Están aquí, chiquillas? Lorena, Yandeli. ¿Están conmigo, cierto? Yo sí, profe. Yo también. Hola, profesora. Qué buena. Hola, hola. Estoy en clase. ¿En serio? Profe, ¿Y tenemos topón? ¿Tenemos clase? Dios mío. Habíamos quedado... profe, Pase, dígame. ¿no será la opinión que tiene uno sobre su persona, o sea, sobre uno mismo? Pero perfecto, Samuel. Eso es. Eso significa autoconcepto. Entonces, la opinión que uno tiene de sí mismo. Porque también
puede alguien decirme que tiene que ver con la autoestima. Pero ¿cuál será la diferencia entre la autoestima y el autoconcepto? Que el autoestima puede cambiar y el autoconcepto, ¿no? O algo así. La autoestima es como más emocional y el autoconcepto es como más objetivo. Ya, pero ¿dónde está presente el amor a mí? En ¿En el autoestima. autoestima? Sí, por ahí va. El autoestima es cuánto yo me quiero y por qué me quiero, cómo me valoro yo. Pero eso va muy, muy ligado con el autoconcepto, porque si yo tengo un concepto positivo de mí, voy a poder quererme más. ¿Se dan cuenta? Entonces yo les voy a dar una tarea en relación a esto para que lo entiendan. Necesito que le pidan a 3 personas de su familia que les diga 3 cosas positivas que ustedes tienen. Y que se las digan y ustedes las van a anotar. ¿Podrán hacer eso? Sí, profe. A 3 personas de su casa, 3 cosas positivas que cada uno de ellos ve en ustedes. Puede ser hasta su hijo, porque los niños también saben las cosas buenas que tiene su mamá o su papá. ¿Ya? Haga la tarea. Y el que tenía problemas de autoconcepto va a modificarlo. Y eso va a modificar su autoestima. ¿Ya? Entonces, tarea. Perfecto, Samuel. Muchas gracias por su aporte. Ya, llegamos a los patrones funcionales entonces. No, esto es para usted. Esto es para usted. No es una tarea para mí. Es una tarea para usted. Para su autoestima y su autoconcepto. Pero tiene que hacerla porque a usted le sirve. Bueno. Disculpe, profe, No se vale el pololo porque miente. Mentira. lo que hay que hacer No, broma. es que justo se me desconectó de la clase y no alcanza a escuchar. Ya, Giselle, mira, es una tarea que puede ser voluntaria y tiene que ver con que tú le pidas a 3 personas de tu familia que te diga 3 cualidades positivas que tú tienes. ¿Ya? Y cuando tú leas eso, te lo puedes escribir en una hoja. Cuando tú lo leas, te vas a dar cuenta de lo que ven los otros en ti, positivo. Y eso va a mejorar tu autoconcepto o lo va a fortalecer o lo va a reafirmar. Y ese fortalecimiento va a ayudarte también a fortalecer la autoestima. ¿Me entiendes? Pierde la señal allí se parece. Bueno, les voy a escribir después eso ahí. Bueno, los patrones funcionales se relacionan directamente con las necesidades del ser humano. Y aquí están las 14 necesidades de la Virginia Henderson. Entonces yo quiero que me las nombren nomás. Que todas estas cosas tenemos que evaluarlas en los pacientes también. Ya, entonces aquí La alimentación. Ya, la alimentación, sí. La respiración. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién da más? Son 14. No entendí eso, profe, de la eliminación. ¿A qué se refiere? Evacuación intestinal, eliminación Ya. vesical, eso. La transpiración también es una vía de eliminación. Ya. Eso. El ¿Ya? movimiento y postura. Movimiento. El sueño, reposo. Sueño y reposo. No es lo mismo, ¿cierto?
Uno le dice, ¿cómo dormiste anoche? Dormí mal, pero si dormiste como 10 horas, pero dormí mal, po. No es lo mismo cantidad que calidad. Puede que yo repose, pero no dormí nada, pero reposé, descansé. Pero no dormí, pero descansé. Y eso me hizo sentirme mejor. ¿Ven? Eso es importante. Porque va de la mano con el ánimo. Un ejemplo. ¿Cómo se ponen las guaguas cuando tienen sueño? Mañosa. Entonces, ¿cómo se pone uno cuando tiene sueño? Mañosa. Ya. ¿Cómo se pone uno cuando tiene hambre? Mañoso. Mañoso. Irritable, triste, deprimido. Ya. ¿Qué otra necesidad del ser humano nos enseña la Virginia Henderson a mirar? La termorregulación. Sí. Y eso es una forma de autocuidado también. ¿Quién me dijo algo más, perdón? La actividad, lo había dicho. Sí, la habíamos Como el dicho. ejercicio, los movimientos. El movimiento y postura. Ya. Cosas más profundas. ¿Qué otra cosa puede ser? Evitar los peligros. Ya, entonces eso sería como autocuidado. Y no solamente evitar el peligro, sino que protegerme de enfermedades también, ¿cierto? Comer bien, entender que me tengo que tomar los medicamentos, que hay cosas que yo puedo hacer o no puedo hacer para mantener mi salud. Y salud física y mental. La higiene, perdón. Eso es una de las cosas más importantes. Fíjense que esto es una necesidad, pero para los pacientes de salud mental a veces no es una necesidad. Pero uno tiene que educarlo para que se transforme en una necesidad. Y no solamente por la estética, sino que es para que ellos no se enfermen. Porque ustedes saben que si uno no se baña, no se limpia, aparecen muchas enfermedades, ¿cierto? Ahora, si más encima uno tiene las ganas de arreglarse, ¿cierto? Arreglo personal. ¿Qué se entiende por arreglo personal? Ustedes se duchan y después, ¿cómo se arreglan? ¿Qué se hacen? Colocarnos ropa. Nos peinamos. Se peinan. ¿Qué más hacen? Nos miramos al espejo si nos queda bien, si nos queda mal. Maquillarse. Se maquillan, ¿cierto? ¿Y los hombres qué hacen para verse más lindos? O más presentables, no sé, porque serán lindos, ustedes no lo he visto, pues. No me dejan verlo. Se echan perfume. También, ¿verdad? Los hombres algunos se afeitan, no se arreglan la barba, se cortan el pelo. Las mujeres más mayores se tiñen el pelo, se hacen peinados, qué sé yo. Eso es importante, que le enseñemos nosotros a las personas a hacerse este arreglo personal también, a combinar las ropas, ponerse ropas adecuadas, no andar con shorts, por ejemplo, en invierno y con un polar en verano, para que se vaya entendiendo el contexto adecuado de la vestimenta. Ya, ¿qué otra cosa? Aquí faltan cositas. Las emociones, los sentimientos. Ya, ¿cierto? Entonces esto podría ser la espiritualidad, y no solamente son ya creencias, que pueden ser creencias culturales también, y la espiritualidad tiene que ver con lo emocional y también con la fe que alguno puede tener en algo. Otra necesidad muy importante
La comunicación. Ya. Y la necesidad más importante, ¿cuál es la emoción más importante? O el sentimiento más importante, desde el cual nace todo lo demás. El aprendizaje. La emoción o el Amor. sentimiento más importante, el amor, El amor. ¿cierto? El amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? ¿A través de qué cosa? Acciones. Eso. Ya. Dentro de una relación, ¿cierto? Que puede ser una relación íntima con alguien, o una relación fraterna con alguien, o una relación familiar con alguien. ¿Ya? Y bueno, les voy a soplar una que lo más probable es que no se hayan percatado, y tiene que ver con las necesidades cognitivas. O sea, yo necesito aprender a hablar, necesito aprender a escribir, a usar dinero, a usar el razonamiento. Entonces, esas son El necesidades. aprendizaje, pues creo que eso lo dijimos. Ya. Vamos a ponerlo así, necesidades de aprendizaje. A pesar de que la Virginia habla como de la cognición. Y también por último está este entrenamiento de habilidades para superar los problemas. ¿Cómo se llama esa necesidad? Una persona que se estresa con facilidad y grita y tira todo lejos, rompe todo. Tiene una necesidad de habilidades de enfrentamiento. ¿Ya? Enfrentamiento al estrés. Tenemos estrés en esta generación, muchísimo, y eso nos ha afectado físicamente también. Ya tenemos estrés en todos lados. ¿Qué les parece? ¿Les queda claro cómo se valora en salud mental? Sí, profe. Ya, qué bueno. Antes de que se me empiecen a ir, voy a tomar, porque ahora vamos a detenernos en una de las necesidades, que es la necesidad cognitiva, para poder después explicarlas un poquito más, pues. Ya. Ustedes vieron ahí un video sobre las escalas de medición en salud mental, ¿cierto? Yo les quiero contar que hay escalas para todo. Hay escalas para medir la depresión, hay escalas para medir problemas de personalidad, hay escalas para medir la manía, hay escalas para medir las fobias, problemas de trastornos alimentarios también, hay varias escalas, y así sucesivamente. Entonces, también existen escalas para valorar las funciones mentales o cognitivas, y desde ahí entender que el paciente pudiese tener a lo mejor una limitación de la inteligencia, un coeficiente intelectual un poco más límite o más bajo, y por supuesto que hay que estimular a este paciente con actividades cognitivas para que pueda recuperar esa falencia lo mejor posible. Claro está que si el paciente tiene un retardo mental de nacimiento, no va a poder quizá cambiar ese diagnóstico, pero sí lo podemos entrenar junto con mis otros compañeros de equipo, como por ejemplo el terapeuta ocupacional, el psicólogo. Yo puedo hacer un trabajo en conjunto para estimular ciertas cosas en su mente para que él pueda rendir mejor en la vida diaria. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace un examen mental, ahí había un video sobre un doctor, ¿cierto? Que estaba con un delantal blanco, haciéndole un examen mental, abreviado por supuesto,
a esta paciente, porque el examen mental es muy largo, ¿ya? Puede durar más de 1 hora. Entonces hay pacientes que no logran vivir esto, se aburren, se inquietan, se cansan. Entonces cuando uno hace un examen mental general, uno tiene que ver 2 cosas: los aspectos generales de la conducta y después las funciones cognitivas o psíquicas, ¿ya? Entonces los aspectos generales de la conducta, que ya los acabamos de ver, en alguna medida tienen que ver cómo yo lo veo al paciente, ¿ya? Por ejemplo, cómo viene vestido, cómo habla, cómo se moviliza, cuáles son sus emociones frente a la entrevista, ¿ya? ¿Cuál es su actitud? Si una actitud abierta, una actitud cerrada, o una actitud agresiva, o una actitud paranoide, por ejemplo, en el momento de la entrevista, ¿ya? Es una actitud a lo mejor inquieta, o una actitud sensual en una mujer hipersexualizada, por ejemplo, o el hombre, ¿ya? Y esas cosas a mí me hablan del aspecto general de la conducta. Yo lo puedo caracterizar con eso que yo estoy mirando, o eso que a mí me provoca. Lo que me pasa con ese paciente es esto. Yo lo puedo traducir en palabras, ¿ya? Por ejemplo, es un paciente que tiene 40 años, pero en realidad se ve mayor, es súper agresivo, me provoca miedo, es muy desubicado en el contexto, no aporta mucha información, no quiere estar acá, le desagrada estar en un hospital de día, no tiene idea qué patologías tiene, y tiene antecedentes de que lleva 10 años solo, está separado, y está aquí porque es muy agresivo y ha golpeado a varios vecinos, por ejemplo. ¿Ya? Podría ser un resumen del aspecto general de la conducta. Ya, pero si ahondamos un poquito en esto del examen mental, que es uno de los test que hay que hacerle a los pacientes, yo quiero que ustedes busquen en internet el test que se llama Mini Mental Test. ¿Ya? Mini Mental Test. Ahí va a aparecer una escala, que son unas preguntitas que ustedes le pueden hacer a un paciente para saber cómo están sus funciones psíquicas o funciones cognitivas, ¿ya? Y una de las primeras cosas que tenemos que mirar es la orientación. ¿Qué cosa le podemos preguntar al paciente para saber si está orientado en tiempo y espacio? ¿Cuándo nació? ¿Qué fecha es hoy? Ya. ¿Cuándo nació? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué más? ¿Qué hora es? ¿Cómo se llama? ¿Qué hora es? También puede ser dónde estamos. ¿Ya? Entonces, tiempo y espacio. Uno cree que esto es fácil, pero a veces no. El paciente hace mucho tiempo que no le dicen qué día es, estuvo aislado del mundo. Yo les conté una situación la semana pasada, que los pacientes están desconectados, no ven noticias, no tienen televisor, no tienen reloj, no tienen celular, entonces es muy difícil saber en qué tiempo estamos. Pero también puede ser que no sepa dónde está, porque su retardo mental no le permite saber dónde está. ¿Ya? Ya, ¿qué podríamos preguntar en relación a la función de la memoria? ¿Cómo podríamos saber si tiene buena memoria este paciente? En el video salía un ejemplo. Sí, salía que al principio del test le decía unas palabras Ya. y después cuando iba avanzando la evaluación, Ujú. le volví a preguntar por las palabras, Ya. Entonces, si las recordaba. ejercicios o palabras para recordar. Hay un juego, O sea, sería como la memoria a corto y a largo plazo. podría ser la memoria a corto plazo, cuando yo le digo que recuerde algo reciente. ¿Ya? Sí. Pero si yo le digo, ¿cuándo fue
la última vez que le llegó la regla? ¿Cuándo fue su último parto? ¿O en qué año se casó usted? Son fechas anteriores, ¿te fijas? Eso hace que busque elementos de la memoria a largo plazo. Y la memoria a corto plazo es recordar lo que estamos viviendo en el ahora. Para que ustedes sepan, existen dos tipos de memoria, a corto plazo y a largo plazo. Y uno tiene que decir que tiene un problema de memoria a corto plazo. No que tiene memoria a corto plazo, porque todos tenemos memoria a corto plazo. Pero justamente va por ahí. Ejercicios o palabras que va a recordar en un ratito más. Y en la vida cotidiana, pues yo, por ejemplo, un paciente puede decir, no me puedo ir porque no me han hecho el llamado telefónico para que me vengan a buscar. Pero si te acabamos de hacer el llamado para que te vengan a buscar, no, ustedes no han llamado para que me vengan a buscar. Hace media hora llamamos al lado tuyo para que te vengan a buscar. Y te pasamos el teléfono para que hablaras con tu familia. No, eso no ocurrió. ¿Te fijas? Y es reciente. Y es un problema de memoria a corto plazo. Y después pasar todo rato, después, sí, es que yo me olvidé. Pero después cuando llegué a mi casa, me acordé. ¿Se entiende? Existe un juego que se llama Memorice. No sé si ustedes lo conocen. De pares de tarjetas, con dibujos iguales. Sí. Y uno los revuelve así, los pone todos boca abajo, y da vuelta a uno, que es una manzana, y después da vuelta a otro, y no era. Y así va buscando, después, la manzana estaba allá, y la otra está acá. Y uno las abre y dice, lo encontré, un par. Ese juego es súper bueno para varias cosas, no solamente para la memoria, sino que para la ubicación, la orientación, la abstracción, eso. Bien. ¿Qué podemos hacer para medir la atención? ¿Cómo sé yo que ustedes están atentos a lo que estamos hablando ahora? Haciéndole preguntas. Cierto. Haciendo preguntas en relación a lo que está pasando. Podríamos también pedirle que describa en el entorno lo que él ve, a qué puso atención. Le podemos decir que mire la sala donde está y después cierre los ojos y que describa 5 objetos que están en esa sala. Si puso atención o no. También ahí pasamos a medir la memoria. Ya. Esto un poco más profundo. ¿Cómo podemos medir la inteligencia? Yo le puedo preguntar al paciente, ¿usted fue al colegio? No, nunca fui al colegio. Entonces no sabe leer ni escribir. No lo puedo hacer un ejercicio de matemática, por ejemplo, o escribir algo, o leer. No voy a poder hacer eso para medir, pero sí podría... ¿Cómo? La expresión del lenguaje. Ya, cómo ordena sus ideas. Ya, pero por ejemplo yo en cosas cotidianas puedo hacer que él me muestre su nivel de aprendizaje. Si yo le digo, ¿cuántos huevos tiene una docena? ¿Ves? ¿Cómo, profe? Le puedo preguntar, ¿cuántos huevos tiene una docena? También le puedo decir, por ejemplo, si va a usar dinero, ¿cuánto cuesta un kilo de pan? Entonces te dice, no sé, tiene problemas, tiene un retardo asociado ahí. Ya, también le puedo preguntar por cosas un poco más abstractas, que me diga qué significa un refrán. ¿Ya? Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Qué significa eso? Si es capaz de explicarlo es porque
puede tener un nivel de inteligencia importante para podernos entender y que nos pueda aportar en algunas actividades que hagamos en los talleres, por ejemplo. Hay hartas cosas. ¿Chile es un país o una ciudad? Ya te va a decir un país. ¿Y dónde se encuentra Chile? ¿En qué continente? Ah, en América del Sur. Súper. ¿Y el presidente cómo se llama? Elwin, te va a decir. A lo mejor justo en ese tiempo en que era Elwin perdió la razón. Pues. Y para él el presidente es Elwin. Está bien, pues, porque en ese momento perdió. Hasta ahí quedó su inteligencia. Un montón de cosas de la vida diaria, cotidiana, noticias de actualidad, también se le puede preguntar, para que opine. Entonces, cuando opina, también podemos ver el pensamiento, cómo se desarrolla este diálogo contigo, también puede mostrar el pensamiento, cómo hila las ideas. ¿Ya? La percepción, ¿cómo se podrá medir esto? Que yo percibo cosas. Los esquizofrénicos, fíjate que tienen una alteración de la percepción, porque ellos oyen y escuchan, ven y oyen cosas que no son reales. Eso es una alteración de la percepción. ¿Ya? Como el otro percibe algo, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo lo recibe. Eso es un problema de la percepción. Y los problemas olfativos también, ¿cierto? Todo lo que sea sensorial es un problema de la percepción. La Nicole me está diciendo que escucha entrecortado, pero puede ser su cobertura. Ya. Tengo también la afectividad. ¿Cómo puedo medir la afectividad del paciente? ¿Qué tipo de preguntas le puedo hacer? Se le puede preguntar por un ser querido. Bien. Por su hijo. Excelente. ¿La mayoría me escucha bien o no? Sí, profe. Es que a lo mejor las chiquillas viven en un lugar donde hay poca cobertura. Nicole, Israelita y Gisette dice que me escuchan entrecortado. ¿Será que tienen problemas de cobertura o de los gigas? Puede ser porque la mayoría me está escuchando bien, al parecer. ¿Ya? Bien, esto en relación a la afectividad. La conciencia, ¿cómo yo puedo medir el nivel de conciencia de un paciente? Que pasa un poco por lo físico igual. ¿Sabes por qué les pregunto esto de la conciencia? Porque van a tener pacientes que toman muchos medicamentos y que como efecto adverso puede ser la sedación. Entonces la conciencia se tiene que medir a través del nivel de atención y de diálogo, de participación que tiene el paciente. Entonces si un paciente está, ¿de qué manera yo me puedo dar cuenta que no está bien de la conciencia? ¿Cómo lo van a encontrar ese paciente durante un taller, por ejemplo? Distraído. Habla cosas Sí, incoherentes. como oído, Como que no oído, reacciona como a lo que uno le dice o... Perfecto, puede ser así como medio somnoliento, decaído. Por ahí va. ¿Ya? Nivel de conciencia, importante también dentro de la cognición. Porque un paciente que tiene problemas de la conciencia por efecto de los fármacos, no me va a poder responder bien todas las cosas que yo le pregunto.
no va a poder participar. ¿Ya? Juicio y raciocinio. A ver, si es capaz de discriminar lo bueno y lo malo. A eso se refiere, ¿ya? Por ejemplo, yo le puedo decir, ¿qué haría usted si está en un cine y entonces se empieza a incendiar las graderías de arriba? Y usted ve que está saliendo fuego y humo. ¿Qué haría usted? ¿Cuál sería la respuesta lógica que ustedes deberían esperar? Me pongo a gritar. Salir arrancando, ¿verdad? Y si se ríen nomás y se quedan mirando y no te dicen nada, no sabe, ¿verdad?, hacer juicios y razón. Por lo tanto, este es un paciente que podría estar vulnerado en sus derechos a lo mejor, porque no sabe discriminar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y ahí es súper importante de considerar que es muy importante proteger a este paciente en su casa, con su familia, ¿ya? La psicomotricidad, si bien es cierto, tiene que ver con la manera de moverse del paciente, o sea, desde lo físico, también se vuelve algo cognitivo en la medida en que yo puedo hacer cosas con las manos, ¿ya? Si yo puedo hacer actividad física en un taller, o puedo hacer una manualidad que me permita demostrar que yo puedo tener atención, concentración, memoria, ¿ya? Yo puedo discriminar entre lo que estoy haciendo, si está bien o está mal. Por ahí va un poco el tema de la psicomotricidad dentro de las funciones psíquicas, ¿ya? Y por último está el pensamiento. ¿Cómo puedo yo medir el pensamiento? ¿Cómo puedo saber si este paciente piensa bien? ¿Puede ser con su capacidad de resolver algún problema? Ya. Pero ¿cómo sé yo que se expresa bien sus ideas? Haciendo alguna pregunta. Conversando, puede ser. Escuchándolo hablar. Poniéndole algo en una situación. Poniéndolo en una situación. ¿Qué otra cosa puede servirme? No quiero hablar, no me gusta porque tengo vergüenza. No quiero hacerlo. No quiero participar. No quiero hablar. ¿Qué estrategia podemos usar para saber cómo está pensando ese paciente? Que escriba. ¿Cierto? Cuando no sé expresarme bien porque tengo limitaciones, o me cuesta, o porque tengo vergüenza, o porque no quiero, porque me da pudor, entonces yo puedo escribir. Y cuando uno lee lo que escribe, entonces uno se da cuenta si está pensando en forma coherente o no, si está razonando bien, si está relacionando bien las cosas, ¿ya? Eso más o menos tiene que ver con el pensamiento. Y eso es, pues, pero aquí no escribí nada, porque ustedes lo van a hacer de tarea eso, ¿ya? Entonces pueden hacer esto en grupo, va a ser su primera tarea, para que vayamos como avanzando un poquito en algunas actividades, en las horas indirectas. Yo quiero que ustedes escojan su grupo, pueden ser de 3 o de 5 personas, y que desarrollen esta presentación y que me la envíen a mí para la otra clase. O sea, tienen plazo hasta el próximo viernes. Viernes 25. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces ahí yo les voy a subir eso porque es un trabajito que van a hacer ustedes en conjunto. ¿Cómo se hace esta tarea? ¿Con qué recursos? Con todos los videos que yo les mandé. Ahí están las ideas, ¿ya? Si les falta información, ustedes pueden buscar también en internet algunos ejemplos para medir cada una de estas funciones cognitivas. Y esto es una forma de resumir, porque después a ustedes a lo mejor les va a tocar evaluar a un paciente al término de la unidad como parte de los objetivos de aprendizaje.
Bien, pues chicos, he dejado de compartir.